Conversaciones sobre seguridad nacional y desarrollo. Una serie de podcasts que presenta el Colegio de México y el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Soy Omar García Luna y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta serie de conversaciones que organizan el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y el Colegio de México. Saludo a mi amiga en este podcast, la maestra Celia Toro. Muy buenas tardes, Celia. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar con Agustín Maciel sobre un libro que publicó el año pasado. Lo publicó la editorial Routledge y que lleva por título, solo se ha publicado en inglés, Understanding Mexico's Security Conundrum, que querría decir más o menos, si lo tradujéramos al español, entendiendo la complejidad de la seguridad en México o el problema de la seguridad en México. Ojalá que se publique pronto en español. Y pensamos que valía la pena hablar sobre ese libro porque trata uno de los temas que nos interesan en estas conversaciones, que es nuevamente el tema de la seguridad nacional. Antes de empezar, quiero decirles brevemente quién es Agustín Maciel. Es doctor en estudios de guerra por el King's College de Londres. Es maestro en seguridad nacional por la Universidad de Georgetown y licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. El doctor Maciel, Agustín para mí, Agustín quizá para ustedes, tiene una larga experiencia en el servicio público de nuestro país y también mucho tiempo trabajando en la academia. O sea, está en los dos lugares, lo que le da además una perspectiva única. No es lo mismo estar en el sector público que estar en la academia, pero menos aún estar en las dos partes o haber estado en los dos lugares. Agustín, muy bienvenido a estas conversaciones sobre seguridad y desarrollo. Antes de empezar la entrevista y cederle la palabra a Omar, me gustaría saber ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Por qué lo escribiste? Muy buenas tardes, Celia. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho, Omar, la invitación al colegio y al instituto también por la hospitalidad. Con mucho gusto, Celia. La idea de escribir este libro fue que, escuchando en los medios de comunicación y leyendo en la prensa en México, muchos especialistas y periodistas académicos utilizan el tema de la seguridad nacional o el concepto, pero me daba yo cuenta como que no se estaba utilizando de una manera adecuada y que en lugar de aclarar el concepto se abonaba a la confusión. Entonces yo creí que podría ser interesante escribir algo sobre este tema y sobre todo contribuir con un granito de arena a la discusión de un concepto que me parece que es importante en nuestro país. Yo partí de la idea de que el entendimiento de los conceptos, el entendimiento adecuado de los conceptos es fundamental porque a partir de los conceptos formulamos políticas públicas. Y si esas políticas públicas parten de conceptos erróneos, pues estas políticas públicas y acciones del gobierno no van a ser eficientes. Entonces esa era la idea de tratar de contribuir en algo a esta discusión que hay en México. Yo crecí pensando que seguridad nacional era un concepto americano, estadounidense. Eran ellos los que hablaban de su seguridad nacional de manera continua, los que modificaban el contenido de ese concepto también periódicamente. Pero de repente aparece en nuestras discusiones políticas y académicas en algún momento. ¿Cuándo empezamos a hablar en México de la seguridad nacional? Tienes toda la razón. El concepto de seguridad nacional no es un término latinoamericano o hispano, es un término anglosajón que se populariza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos aprueba el Acta de Seguridad Nacional de 1947. Se reorganiza su sistema de defensa y su sistema militar, se crea el Departamento de Defensa y se crea la CIA, y ellos se están preparando para una confrontación geoestratégica con la Unión Soviética, que es lo que va a definir la Guerra Fría. Y esos son los años en los que se populariza el concepto. Aquí en México lo empezamos a discutir más o menos en la segunda mitad de los años 80. Y la razón por la que los empezamos a discutir tarde fue, en primer lugar, porque en México ni los políticos ni los académicos querían hacer referencia a un tema que tenía una connotación negativa. Vamos a pensar en lo que se llaman las doctrinas de seguridad nacional, que fueron utilizadas por los regímenes militares en el Cono Sur
para justificar la opresión hacia la oposición política. Esa fue la connotación que tomaba en el contexto de la Guerra Fría el término de seguridad nacional. Y pues en México se trataba con mucho cuidado hacer referencia a ese concepto. Sin embargo, la intensificación de la interdependencia entre México y Estados Unidos a partir de los años 70, estamos hablando de petróleo, migración indocumentada, deuda externa, narcotráfico, todo eso lleva a que nos demos cuenta que hay un tipo de asuntos intermésticos, ¿no? Como Baylis Manning lo definía. Es asuntos que tienen que ver con el exterior que afectan al país y asuntos del país que afectan al exterior. Y en esta mayor intensidad de interacción que hay entre México y Estados Unidos nos vemos obligados a empezar a discutir el tema y a tratar de entenderlo. Yo lo veo como algo muy positivo porque si nosotros no definimos nuestra propia seguridad nacional, podríamos estar abiertos a la posibilidad de que se definiera por default por otros intereses ajenos a los de México. En este sentido, y siendo que el estudio del concepto de seguridad nacional se hace de forma tardía en México, entiendo, todavía no se rompe cierta ambigüedad sobre el tema y existe una cierta tendencia a definirlo en términos políticos. ¿Cuál es la consecuencia de esta situación? ¿Nos pudieras platicar un poco sobre eso? Sí, todo tema que es de seguridad, por definición, es un tema político y el caso de la seguridad nacional es muy claro. Yo lo que creo que es importante en el país y que tenemos que distinguir es que hay una diferencia entre los conceptos, entre el de seguridad nacional, seguridad interna y seguridad pública. Y a mí me parece que tenemos la tendencia en el país a mezclar estos conceptos, porque no existe claridad. Una de las cuestiones que es muy clara en el caso mexicano es que se considera que la seguridad interna es parte de la seguridad nacional. Entonces me parece que ahí hay una confusión porque son temas que son diferentes. La seguridad nacional es la defensa y la promoción del interés nacional. Así lo veo yo. Los intereses nacionales se defienden frente al exterior. La seguridad interna es la defensa del orden constitucional. Y la seguridad pública es garantizar y defender la propiedad y la integridad de las personas. Son conceptos, como ustedes pueden ver, diferentes. Y sería ocioso que si la seguridad nacional incluye la seguridad interna, pues ¿para qué discutimos la seguridad interna? Pero me parece que esos tres conceptos tienen algo que aportar al entendimiento de la dinámica y la complejidad de la seguridad. Esos tres niveles pueden estar conectados, pero no son lo mismo. Y es a lo que yo quiero llegar en esta conversación y aportar al debate en México a que tratemos de entender esas diferencias y que a partir de estas diferencias podamos tener una política de seguridad que sea más eficiente. Yo vería que toda reforma del sistema de seguridad en México debe de pasar por una claridad o un entendimiento de estos conceptos. Claro, en cualquiera de sus vertientes. Pero yo quisiera saber, ¿ha evolucionado ese concepto? ¿Empezamos definiéndolo de cierta forma y hoy de otra? Bueno, quien ha definido la seguridad nacional tradicionalmente en México ha sido el Poder Ejecutivo, el presidente. Y gradualmente, por ejemplo, los militares o las Fuerzas Armadas han tenido una mayor participación en la definición. ¿Cómo es que participan en la definición? Pues a través de foros en el Congreso, el Colegio de la Defensa hace una labor muy importante, el Centro de Estudios Superiores Navales también. Ahí se refleja la aportación de los militares al concepto. Y ahora el IMESDEN. Exactamente, ahora el instituto también, ustedes están dedicados al estudio de la seguridad y el desarrollo. Claro. Y el concepto, claro que ha ido evolucionando. Yo no sé si la evolución se ha dado por virtud o por obligación, y déjenme explicarles. El tema es que por mucho tiempo la seguridad nacional en México ha estado volcada hacia el interior, hacia ver los asuntos internos, sin tomar en cuenta que cada vez, de manera paralela, el país está más expuesto al exterior. A veces ha sido por elección propia, porque nosotros decidimos firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y con eso quedamos totalmente expuestos y vulnerables al exterior. Pero me parece que esas decisiones no se han tomado con la conciencia de que cada vez que se asume una decisión de estas, hay que tener también los instrumentos para poder participar de manera eficiente en el sistema internacional, ¿no? Entonces me parece que la evolución de México ha sido de estar volcados hacia el interior. Nos hemos ido dando cuenta gradualmente que el exterior también importa. Estados Unidos siempre ha estado presente ahí. Esa es parte de la historia de México. Estudiar la historia de México es estudiar la historia de la relación México-Estados Unidos desde que México es independiente. El tema es que, por ejemplo, los conflictos centroamericanos, el descubrimiento de petróleo en México y la posibilidad de que Estados Unidos en aquel tiempo del shock petrolero del 73 viera a México como una solución a la escasez de petróleo, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los ataques terroristas del 11 de septiembre, todo eso
nos pone de lleno en el contexto internacional. Y me parece que sería una falsa dicotomía preguntarnos si entonces en México tenemos que darle atención a lo interno o a lo externo. Es que esa es una falsa disyuntiva. Un país con el peso geopolítico de México, somos la 15ª economía del mundo, somos el 10º país en población, tenemos 2 océanos a los lados, el Pacífico, el Golfo y a través del Golfo al Atlántico. Somos un país con una proyección caribeña también. Tenemos a la potencia, superpotencia del mundo al norte, compartiendo 3,000 kilómetros, 1,000 con Guatemala y 288 con Belice. Yo no veo por qué no estamos más preocupados por el exterior con este nivel de exposición que tenemos. Estimado Agustín, nos has platicado de deficiencias que tiene el concepto de seguridad nacional. En términos conceptuales, ¿cuál sería la vía para tratar de subsanar esas deficiencias de modo que tengamos un concepto más operativo? Sí, muchas gracias por tu pregunta, Omar. Hice una breve referencia a eso cuando decía que el concepto de la seguridad nacional parece que automáticamente incluye al de la seguridad interna y que son 2 cuestiones diferentes. Me parece también que lo que es importante es esta propuesta que yo hago en el libro, de que entendamos a la seguridad nacional como la defensa y la promoción del interés nacional. Los intereses nacionales se defienden frente al exterior. ¿Cuáles son los intereses nacionales de México? Pues es la defensa de la soberanía, la justicia social, el desarrollo económico. ¿Y dónde están? En la Constitución. Y si ustedes lo analizan, cada uno de estos intereses nacionales tiene un vínculo con el exterior. Entonces me parece que hay que entender eso. Cuando utilizamos el término seguridad nacional para explicar un fenómeno interno, me parece que no estamos haciéndole justicia a la explicación. Quizá eso tiene que ver también, y lo comento porque pues, tuve el privilegio de estudiar relaciones internacionales aquí en el Colegio de México, y con esta orientación de las relaciones internacionales, muy temprano aquí, estudiando, me di cuenta que la seguridad nacional era un subcampo de las relaciones internacionales. Yo estudié en el 86-90 en el Colegio de México y fue una época muy interesante para estudiar aquí porque pues nada más en 85 llegó Gorbachov a la Unión Soviética, ya para el 91 se colapsó la Unión Soviética, fue el fin de Pinochet en Chile. En tu libro te refieres, además al concepto que bien nos aclaras hoy, al sistema de seguridad nacional. ¿Es así? Sí, Celia, te agradezco mucho tu pregunta, es muy interesante. Uno de los argumentos que yo creo que son importantes es de que México tiene instrumentos de seguridad nacional. ¿Cuáles son los instrumentos de seguridad nacional de México? Es una política económica, una política social, una política exterior. Hay otros elementos, los elementos básicos para la promoción de la seguridad nacional es las Fuerzas Armadas, la política exterior y la inteligencia, ¿no? Y México esos instrumentos los tiene. Desde mi punto de vista, lo que falta es articular esos instrumentos con base en una visión de largo plazo para el país. Eso es lo que yo creo. Y a eso me refiero cuando debemos de articular un sistema. Pero no que carecemos de los medios. No, los medios los tenemos. Pero hay que hacer un esfuerzo por articular esos instrumentos con base en una política de seguridad nacional de largo plazo para el país. Otro de los conceptos que manejas y que me resulta muy interesante, que me gustaría que nos platicaras un poco más sobre él, es el de cultura de seguridad nacional. ¿Qué es? ¿Por qué es importante la cultura de seguridad nacional? Bueno, ese también es un tema que me parece relevante. Creo que la primera vez que leí algo sobre la cultura de la seguridad nacional era un Plan Nacional de Desarrollo. Me parece que hace 2 o 3 sexenios cuando empieza a aparecer este término en los planes nacionales de desarrollo, y que después también se refleja en los planes de seguridad nacional del presidente Calderón y luego el presidente Peña Nieto. Eso es muy importante, promover una cultura de la seguridad nacional, porque la seguridad nacional es una tarea fundamental del Estado. Pero si existe confusión sobre lo que representa la seguridad nacional, quizá pues no vamos a poder explotar nuestros propios recursos. ¿A qué me refiero? En México no tengo absolutamente ninguna duda que existen jóvenes sumamente capaces, jóvenes muy preparados, que si entendieran la importancia de la seguridad nacional para el país, estarían en la mejor disposición de colaborar con las instancias de seguridad del país. Pero cuando la seguridad se confunde y no sabemos realmente para qué sirve, a lo mejor ese joven muy preparado pues va a preferir trabajar para una compañía transnacional y dedicarse al análisis de riesgos a aportar sus conocimientos en bien del país. Eso me parece que es muy, muy importante. El promover una cultura de la inteligencia también es fundamental. Si en México no entendemos que la inteligencia es información para el proceso de toma de decisiones en materia de seguridad nacional
y la inteligencia la confundimos con el espionaje político, pues entonces tampoco va a haber incentivos para que la gente y las personas preparadas en México quieran aportar al país. Esas confusiones no nos hacen ningún bien y por eso es que hay que ayudar a que la sociedad entienda estos términos y no abonar a la confusión. Así que, por ejemplo, actividades como esta y esta invitación que ustedes me han hecho muy amablemente, pues creo que también abonan en ese camino, que se expliquen las cosas y que la sociedad cada vez entienda mejor estos temas. Y venimos también de un país que pues, por mucho tiempo tuvo una economía cerrada y un sistema político cerrado, pero la sociedad en México también se ha transformado, el sistema internacional se ha transformado, y en esa medida pues tenemos que cambiar nuestra visión, y pues una manera de empezar esta transformación de una visión de largo plazo es pues entender que cada vez somos más vulnerables al exterior y que necesitamos un nuevo enfoque para poder sobrevivir en este sistema. Si tuvieras que resumir lo que has dicho hasta ahora, que es mucho, dirías que tenemos claridad con respecto al concepto en términos de seguridad nacional, si pensamos que está plasmado, como nos has dicho, en los planes nacionales de desarrollo, en la ley de seguridad nacional. Es la misma en 3 instrumentos. ¿Dónde está? Si yo quiero saber cómo define el Estado mexicano la seguridad nacional, ¿dónde busco el concepto? Sí. ¿Dónde busco la definición? Sí, Celia. Bueno, un paso importante es los planes nacionales de desarrollo. Otros son los programas de seguridad nacional y la ley de seguridad misma que se publicó en el 2005. ¿Coinciden? Sí, las definiciones sí coinciden, pero no nos ayudan mucho a entender el problema. Primero, porque se confunden ellas la seguridad interna con la seguridad nacional. Y en segunda, porque la ley de seguridad nacional en realidad es una ley para establecer las facultades de lo que era anteriormente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Pero no es una ley que logre articular un sistema. Es lo que yo estoy diciendo. Si ustedes ven la Ley de Seguridad Nacional de 1947, el Acta de Seguridad Nacional de 1947 en Estados Unidos, ese es un acta que sí articula y organiza un sistema. En este caso, aunque hay algunas propuestas, ideas interesantes, la Comisión Bicameral de Seguridad o la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, si ustedes ven en la historia de México, hemos variado de gabinetes a consejos de seguridad nacional y no ha habido una continuidad en realidad. La idea de poder tener un Consejo de Seguridad Nacional en México es muy interesante porque una cuestión es un gabinete donde los titulares se reúnen a hablar de un tema y otra es un Consejo de Seguridad Nacional donde existe un grupo de personas que trabajan permanentemente en identificar los temas más importantes para el país y poder asesorar al presidente y generar información para que pueda tomar la mejor decisión posible. ¿Qué harías tú hoy para fortalecer el sistema de seguridad nacional y el sistema de inteligencia nacional? Bueno, pues es importante fortalecer a la Agencia de Inteligencia del Estado mexicano, darle una mayor orientación hacia el exterior. La idea de crear un Consejo de Seguridad Nacional pues puede ser también muy, muy útil porque ese sería una vía que quizá permitiría integrar y articular a las agencias. Yo creo que siempre hay luchas interburocráticas, pero pues es necesario poder superarlas para darle un sentido de rumbo al país en un contexto internacional que es cada vez más complejo. Mi querida Celia, no sé si tengas alguna otra cosa que comentar. No, creo que nos has dado un clarísimo panorama de estos asuntos, Agustín, y qué bueno que has publicado este libro. De veras, te digo en serio que deberíamos buscar que se tradujera al español para que llegue a mucha más gente, porque con esta conversación ya se enteran que hay ahí de interés, porque hay que leerlo. Pero bueno, por lo pronto yo no haría más que agradecerte por acompañarnos este día a hablar sobre tu libro y terminamos así con otro episodio de la serie Conversaciones sobre Seguridad y Desarrollo que organizan el IMESDEN y el Colegio de México. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.